El sol de la mañana se filtraba por las ventanas de la mansión Ellington, dorando los muebles de caoba y seda. Caleb Ellington, de 22 años, terminaba su desayuno, un surtido de frutas exóticas y pasteles franceses, servido por la silenciosa señora Perkins. Caleb era el único heredero del vasto imperio financiero de su padre, un hombre que había amasado una fortuna a base de astucia y, a menudo, de la explotación de los menos afortunados. Caleb había crecido en un mundo de privilegios absolutos, donde sus caprichos eran órdenes y el dinero era la solución a todos los problemas. Su educación había sido impecable en lo académico, pero terriblemente deficiente en empatía. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Esa mañana, Caleb tenía un propósito, uno que le proporcionaba una diversión cruel. Había planeado ir a la zona baja de la ciudad, un barrio que él y sus amigos llamaban despectivamente el Nido de Ratas. Era un lugar de casas desgastadas, calles agrietadas y gente que vivía al día. Para Caleb era como ir a un zoológico, un lugar donde podía observar a los otros en su hábitat natural, reafirmando su superioridad. Su objetivo específico era un pequeño café, El Buen Día, conocido por sus pasteles caseros, y lo que era más importante para su plan, atendido por una joven llamada Elara. Elara no era de esa zona. Había llegado hacía unos años, buscando una vida mejor, y trabajaba incansablemente para ahorrar para la universidad. A pesar de la pobreza que la rodeaba, Elara poseía una dignidad tranquila y una belleza que no necesitaba adornos, algo que molestaba profundamente a Caleb. La veía como un desafío a su mundo de superficialidad. Condujo su deportivo de lujo, un bólido rojo que rugía al pasar por las calles estrechas, asegurándose de llamar la atención. Cuando aparcó frente al café, el contraste entre su vehículo pulido y los edificios descoloridos era ofensivo. El café estaba casi vacío. Elara estaba limpiando una mesa, con el pelo recogido en una coleta sencilla y un delantal impecable. Al verlo entrar, su rostro se mantuvo impasible, aunque un leve destello de aprensión cruzó sus ojos. Había tenido encuentros con Caleb antes, incidentes breves y desagradables en los que él había intentado invitarla a salir con una arrogancia que ella había rechazado con firmeza. «Buenos días, Elara», dijo Caleb con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Se sentó en una mesa junto a la ventana y tamborileó los dedos sobre la superficie de madera. «Buenos días, señor Ellington. ¿Qué desea?», preguntó Elara, acercándose con su libreta. «Oh, nada del menú, por favor. No me atrevería a probar algo hecho en una cocina que probablemente no ha pasado una inspección en décadas», dijo lo suficientemente alto para que el viejo dueño, el señor Tomás, escuchara desde la cocina. Elara apretó la mandíbula. «Entonces, ¿por qué vino?». Caleb se inclinó hacia adelante. Su tono bajó a un susurro lleno de veneno. «Vine por ti, por supuesto. Me doy cuenta de que insistes en quedarte en este agujero, viviendo de las migajas. Deberías ser más inteligente, Elara. Podrías tener todo: ropa de diseñador, viajes, una vida sin tener que oler a harina quemada. Podrías ser mía». Elara respiró hondo, enderezando la espalda. «No estoy en venta, señor Ellington. Y la harina quemada tiene un olor mucho más honesto que el perfume caro que usa para cubrir la podredumbre». La réplica de ella picó la vanidad de Caleb. Se rió, un sonido áspero. «Qué ingeniosa. Pero sabes que es verdad. Mira tu vida. ¿Cuánto ganas aquí? ¿$10 la hora? Yo gasto eso en propinas. ¿Ves este reloj?». Levantó la muñeca, mostrando un reloj de platino. «Cuesta más de lo que tú ganarás en 5 años. Eres una hormiga, Elara, y yo soy el dios que puede pisarte o llevarte a mi jardín». Sacó una pila de billetes de $100 de su bolsillo y los arrojó sobre la mesa. «Aquí tienes. Una semana de tu miserable salario. Dime que harás lo que te pida. Y esto es solo el comienzo». Elara miró el dinero. Era una cantidad que podría haber resuelto muchos de sus problemas inmediatos. El alquiler de su madre, un libro de texto caro que necesitaba. Por un segundo, la tentación fugaz y terrible la tocó. Pero luego miró a Caleb. Vio su rostro hinchado de autosuficiencia, sus ojos fríos, y se dio cuenta de que lo que quería no era solo humillarla, sino destruir su espíritu. Recogió los billetes de la mesa, uno por uno. Caleb sonrió, pensando que había ganado. «Buena chica. Ahora,
¿Qué tal si me das un beso para sellar el trato? El ara no le besó. En su lugar, caminó hacia la caja registradora, abrió el cajón y comenzó a contar billetes más pequeños, con la misma meticulosidad con la que había recogido los billetes de Caleb. Caleb la observó con impaciencia. ¿Qué demonios estás haciendo? El ara regresó a la mesa y colocó el dinero que había sacado de la caja junto con los billetes de Caleb. La pila era sorprendentemente grande. Dale like, suscríbete y comparte. Esto, dijo, con una voz tranquila y firme, es el equivalente en efectivo de lo que usted me dio. Gracias por su semana de salario. Caleb la miró confundido. ¿Me estás devolviendo mi dinero? ¿Por qué? Dale like, suscríbete y comparte. No, señor Ellington, corrigió el ara. No lo estoy devolviendo. Lo estoy usando. Verá, en la última semana, el señor Tomás ha tenido un problema con su horno industrial. Necesita una pieza muy cara para poder hornear pan para el comedor de beneficencia, que es a donde va la mayor parte de nuestras ganancias. El señor Tomás ha estado a punto de cerrar. Lo ha estado posponiendo, esperando un milagro. Señaló la pila de dinero. Usted no me ofreció un soborno, señor Ellington. Usted me ofreció un depósito, y lo estoy aceptando, en nombre de la comunidad. Caleb se levantó de golpe. No, ese dinero era para ti. No puedes usarlo para la estúpida caridad de nadie. Es su dinero, replicó el ara, juntando la pila y envolviéndola en una servilleta. Y el dinero habla. En este caso, acaba de hablar de caridad. Acaba de donar el dinero más generoso que hemos recibido este año. La pieza del horno ya está pagada. Gracias a usted, el comedor de beneficencia no tendrá que cerrar. Dio un paso hacia la puerta de la cocina. Tengo que decírselo al señor Tomás. Estará encantado de saber que el gran Caleb Ellington es un hombre de corazón tan generoso. Le haré un cartel para la ventana. Gracias a la bondad del señor Caleb Ellington, el buen día sigue abierto y alimentando a los necesitados. La cara de Caleb palideció. No había nada que odiara más que ser asociado con la caridad de la clase baja y, peor aún, que se le obligara a parecer bueno. Toda su humillación se había revertido. Se había convertido en la víctima de su propia crueldad. «No te atrevas a hacer eso», siseó, acercándose a ella. «¿O qué, señor Ellington? ¿Me despedirá? ¿Me demandará? ¿Por usar una donación que usted mismo puso sobre la mesa?» El ara sostuvo la mirada, sin un rastro de miedo. Su fortuna no le da derecho a dictar lo que hacemos con la generosidad que nos muestra. Ahora, si me disculpa, tengo que dar la buena noticia. Se dio la vuelta y entró en la cocina. Se escuchó el grito ahogado de alegría del señor Tomás y luego la risa ronca del hombre celebrando el milagro de la repentina bondad del rico heredero. Caleb se quedó solo, sintiendo que su costoso traje se convertía en ceniza bajo la mirada de la gente que ahora pasaba por la calle y miraba el deportivo. Se sentía desnudo, expuesto. Su riqueza, su mayor arma, se había vuelto inútil, incluso vergonzosa, en manos de una mujer que no le temía. Salió del café sin decir una palabra más. Cuando se subió a su auto, la vergüenza era una sensación tan física que le dolía el estómago. No se había limitado a humillar a el ara. Se había humillado a sí mismo, y ella lo había puesto en evidencia ante la comunidad que él despreciaba. En los días y semanas que siguieron, Caleb no pudo sacarse de la cabeza la mirada de el ara. No era una mirada de odio, sino de piedad, y eso era peor. Su acto de crueldad se había transformado en una leyenda local de su inesperada filantropía. Los periódicos locales de la zona baja incluso escribieron una pequeña nota, elogiando al joven samaritano que había salvado el buen día. Su padre lo felicitó, pensando que era una jugada de relaciones públicas brillante, sin saber la verdad. Caleb intentó volver, decidido a recuperar el dinero o vengarse, pero no pudo. La lección de el ara había sido tan profunda que cada vez que pensaba en cruzar la línea de esa calle, sentía un nudo en el pecho. El ara no había necesitado igualar su riqueza o su poder. Había usado algo que él no poseía y no podía comprar: la decencia y la capacidad de ver más allá de sí misma. Ella había tomado su fealdad y la había convertido en belleza, obligándolo a ser el benefactor que nunca había querido ser. Caleb Ellington continuó siendo rico, pero nunca volvió a ser el mismo. El incidente no lo convirtió en un santo de la noche a la mañana.
pero fue el primer crack en su armadura. Empezó a preguntarse si la vida de Elara, llena de lucha pero también de propósito, no era más rica que la suya, llena de lujos pero vacía. Un año después, Caleb, por primera vez en su vida, hizo una donación anónima real a un albergue juvenil, sin buscar publicidad ni intentar obtener una ventaja. No se lo dijo a nadie. Era un secreto entre él y Elara, la mujer que le había enseñado, a través de una humillación perfecta y merecida, que el valor de una persona no se mide por la cantidad de dinero que posee, sino por la dignidad con la que elige vivir. Y esa fue la lección que, por primera vez, sintió que valía su peso en oro. El buen día floreció, y la historia de su inesperado salvador se convirtió en un susurro, un recordatorio de que a veces los mayores regalos vienen de las fuentes más inverosímiles. Al día siguiente, Caleb recibió una postal, sin remitente, solo una imagen simple de la fachada de El Buen Día. Al dorso, solo había 2 palabras escritas con letra elegante: «Gracias, Elara». Él sonrió, un gesto genuino. Finalmente, sintió que había pagado una deuda no de dinero, sino de respeto. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.